Hola amigos, Dios les bendiga, les habla Luis Carlos Reyes. Este día tengo una grabación muy especial. Ahora voy a hablar con otra persona que es un ex unicitario que acaba de salir también de la secta de los unicitarios. Pero, hermano, ¿está ahí? ¿Me escucha? Amén, hermano, le escucho perfectamente, sí, señor. Dios le bendiga, hermano. Muchas gracias por su tiempo, porque yo sé que está muy ocupado. ¿Por qué no nos empieza por darnos su nombre, hermano? ¿Cómo se llama usted? Mi nombre es Elkin Francisco Grueso. Yo vivo en Colombia, mi hermano, en el departamento del Valle. Oh, ¿está lejos eso de Barranquilla? Sí, señor, está bastante lejitos. Ok, porque yo he visitado Barranquilla varias veces porque a veces doy clases allá. A ver si para la otra vez que vaya para allá, a ver si nos podemos ver. Posiblemente la pueda visitar allá, hermano. Amén, hermano, sería un gusto, claro, claro que Amén, sí. hermano. Yo Yo, he yo estoy visto más que, cerca de la ciudad estoy más cerca de la ciudad de Cali. ok, ajá. Ok, Sí, los hermanos querían ir para allá, a ver si en el futuro, ya que se quite esto del coronavirus, puedo ir para allá. amén. Amén, hermano. Hermano, he visto que usted ha estado, muy ocupado hablando en diferentes lugares, sobre su pasado. Usted, ¿por qué no nos habla un poquito de cuánto tiempo usted era un unicitario y a cuándo se salió de ahí? Yo estuve 2 años. Y allí fui bautizado allí también, mi hermano, conforme a como ellos están enseñando. Y luego, pues poco a poco me fui dando cuenta que habían errores de doctrina muy fuertes y pues decidí salirme. Estaba yo allí con mi esposa. Y pues ya de eso, hace ya como unos 3 que me fui. Hace más o menos 2 años también que salí de allá. Ok, ok, hermano. Hemos platicado yo y usted algo por WhatsApp y quería platicar de unas cosas, unas preguntas, hermano, que le quería hacer. A ver si usted nos podrá dar el entendimiento de cómo es que la mente universitaria funciona y cómo es que piensan o ven las cosas. Una cosa que siempre ha sido, que yo veo muy problemático para la doctrina universitaria es en cuanto a quién es la persona del Hijo de Dios. Quisiera comenzar con el texto de Mateo 16:16, donde Pedro, se le revela a Pedro, que Jesús dice, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Entonces, para los unicitarios, ¿es Jesús la persona del Cristo, Hijo del Dios viviente? Ellos dicen que sí, que la persona de Jesús es la misma persona del Cristo, el Hijo del Dios viviente, es lo que ellos dicen. Ok. Y la persona del Hijo de Dios, ¿es la persona del Hijo o es la persona del Padre? Es la misma persona para ellos, hermano. Ok. Es una sola persona en la deidad, por lo cual ellos repiten mucho que Dios es uno, el único Dios verdadero, pues el Padre. Entonces ellos claramente, pues la escritura dice que hay un solo Dios, claro está. Pero entonces la cuestión es que ellos, claro, dicen que es el Dios Padre que ha descendido a la tierra, se ha dejado ver como el Cristo ungido Mesías, hijo del Dios viviente, o sea, hijo de él mismo prácticamente, aunque ellos no usan esa expresión hijo de él mismo, sino que él es un hijo de hombre, o sea, hijo de un hombre. Eh, es como decir el Dios Padre hecho en una manifestación de hombre, o sea, que es una sola persona. El Dios Padre baja, entra en el vientre de María y él es envuelto en carne y después de que nace comienza a llamarse el ungido de Dios, el Hijo. Todo lo que nace del vientre de una mujer para el unicitario es un hijo de Dios. Es eso, ese es un punto. Entonces no es que sea el Hijo de Dios otra persona en la deidad o otra persona divina con el Padre, sino el mismo Padre. No, para ello no existe la persona del Hijo de Dios, sino la persona del Padre cubierto de carne, de piel humana.
Ese es mi, Ese es el Hijo de Dios para ellos, la piel humana, la carne, sangre y huesos, el eso es mi, hombre. sí, ese es mi punto. Y lo acaba de tocar, es muy importante lo que acaba de decir. Dice que para ellos Jesús no es el Hijo no es la persona del Hijo, sino que es la persona del Padre en esa materia física a la cual ellos llaman hijos, ¿correcto? Sí, así es, correcto, hermano. Si alguno de ellos está escuchando, pues van a decir que ese es el evangelio verdadero. Van a insistir en que el único Dios, que 1 Timoteo 3:16, que indiscutiblemente que no se puede discutir, pues de que Dios se manifestó en carne y esa carne es el ser humano, el hombre, el Hijo, que el Hijo no es divino, no es Dios, sino una materia física que sale del vientre de María y ellos le llaman hijo de Dios, es al cuerpo. Sí. Ok, hacemos esto paso por paso y despacio para ver si lo estoy entendiendo correctamente. Y no nomás yo sé muchas personas que están escuchando esto. Entonces, el Hijo de Dios para ellos es la materia física. Eso sí es lo que ellos enseñan. Pero la persona del Hijo de Dios no existe entonces, porque la persona de esa materia física es la persona del Padre encarnado. Pero ¿en dónde queda pues la persona del Hijo de Dios? O no existe la persona del Hijo de Dios, es lo que acaba de decir, ¿verdad? Para ellos no tienen una persona de Hijo de Dios. La persona de hijo de Dios para el unicitario es la misma persona del Padre, serían la misma persona. El Ok. Padre como espíritu actuando como haciendo el rol o la actuación de un hombre, como actuando que se cansa y que cuando se cansa está actuando como Jesús, hijo de Dios. Ese es Ento- el argumento de ellos. Entonces, sí, entonces la posición de ellos es que Jesús es la persona del Padre actuando como la persona del Hijo. ¿Es correcto? Es correcto, sí. No hay otra persona Ok, con el Padre. Ellos lo que están enseñando es que digamos, ellos juegan, o sea, tienen un juego de palabras en la cual dicen, sí hay una persona del Hijo, pero resulta que esa persona del Hijo no le llaman persona al final de cuentas, sino que le llaman cuerpo de carne. sí. Hijo de Dios es carne, nada más. Entonces no tienen a una persona del Hijo. A fin Tien- de cuentas, no sería una persona del Hijo, es un estuche de carne donde el Padre se introduce. Entonces sí, sería eso, mi hermano, es lo que se enseña. sí. Y ese es el problema, porque dicen, mira, es la persona del Padre que se transfirió como la persona del Hijo en la encarnación, se está manifestando como Hijo. Bueno, si ese fuera el caso, si esa es la persona del Hijo, entonces la persona del Hijo preexistió y es eterno ese Hijo, la persona del Hijo. Oh, no, 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 pero es que es la persona del Padre. Bueno, pues, ¿en qué quedamos? Pues, ¿es la persona del Padre que está encarnada? ¿O es la persona del Padre siendo la persona del Hijo? Y si es la persona del Hijo, y si la persona del Hijo es la misma persona del Padre, la persona del Hijo, por lo tanto, tuvo que preexistir y ser eterno. Pero lo que realmente pasa es que ellos realmente no tienen a una persona del Hijo de Dios. Tienen una carne del Hijo de Dios y la persona de esa carne del Hijo de Dios es la persona del Padre encarnado. Pero ¿qué le pasó a la persona del Hijo de Dios? La persona del Hijo de Dios para ellos no es eterno. Ellos siempre dicen y recalcan mucho que el Hijo no es Dios ni no es eterno. Okay. Y al decir que no es eterno, pues están diciendo que el Hijo no es Dios. El Hijo tiene un inicio y un fin. El Hijo de Dios en la unicidad o sea, no preexistía el Hijo porque él tiene un inicio. Sí, y el Hijo solamente es la carne para ellos. Y el Hijo es la carne que inicia desde que Sí, María digamos, queda en embarazo, digámoslo así, sí. o está engendrado el Hijo ahí, como decir desde el embrioncito, el feto, todo esto, este es el Hijo mismo, lo que ellos dicen.
y que pues un problema que tienen también es decir, ese verso de Hebreos 10 que dice, mas me preparaste cuerpo, pues no sabemos en sí que entrando en el mundo, dice, mas me preparaste cuerpo. Entonces ahí también hay un dilema que ellos no resuelven. Ujú. Si ese hijo habló, si ese, si ese hijo habló, mas me preparaste cuerpo, ¿a quién se lo dijo? Si lo dijo entrando en el mundo con boca de carne al padre, o era que ese embrioncito estaba actuando como padre al decir, más me preparaste cuerpo, en un verso que está en Hebreos 10. Entonces, ellos pues eso no lo predican, hermano, esos textos no se tocan en los cultos, pero uno que es cristiano y que le gusta leer la palabra, se va a encontrar ese tipo de versos, lo cual en la unicidad no hay una respuesta, como decir, correcta o una respuesta donde los maestros unicitarios concuerden, porque unos no saben qué decir, unos dicen una cosa y otros otra. Sí. Y el Yo- hijo tiene fin, por lo cual, tanto en cuanto al fin del hijo de Dios, ellos dicen que el hijo no, como tiene inicio, tiene que tener fin, entonces no definen cuándo y cómo da fin el hijo de Dios, el cual viene a ser es la carne del hijo, no, sino la carne del padre, viene a ser es el estuche del padre, de Mire, carne. cuando hablamos de hijo de Dios, ellos significan la carne. Pero cuando yo estoy hablando de hijo de Dios, yo no estoy hablando solo de la carne. Yo estoy hablando de la persona de esa carne. Y yo quiero saber si quién es la persona de esa carne. Ok, sabemos que para ellos la carne no es persona, porque después si ellos dijeran eso, ellos tienen a la persona del Padre encarnado en la persona de la carne. Tendrían a dos personas y eso es nestorianismo y eso es una herejía. Yo sé que ellos no creen eso. Algunos parece que dicen eso, algunos están confusos, pero yo sé que ellos no creen que Jesús es dos personas. Entonces, cuando yo digo hijo de Dios, no me estoy refiriendo solamente a la carne para los solicitarios. Lo que yo estoy preguntando es muy específico. Yo estoy preguntando quién es la persona de esa carne. Ellos van a decir que es la persona del Padre. ¿Ok? Pero ¿dónde está la persona que le pertenece al Hijo? No tienen una persona. Eso quiere decir que ellos tienen a un Jesús que no es la persona del Hijo de Dios viviente. ¿Me entiende, hermano? Sí, le entiendo correctamente, hermano. Para ellos es como que el Hijo de Dios es una imaginación en la mente del Padre y en la mente de todos nosotros, es lo que ellos están es diciendo, porque prácticamente el Padre es el único Dios verdadero, es el Espíritu. Ellos llaman es Jesús a lo que es el Padre, Ah, no al Hijo. ok. Ellos el nombre de Jesús se lo aplican no es a la carne como tal, sino al espíritu, a lo que está dentro de esa carne. Ok. Por lo cual el espíritu que está dentro de esa carne, como está envuelto en carne, Ujú. pues tanto al Hijo como al Padre le llaman Jesús. Ok. Y esa es la Y, persona del Padre. y esa es la persona del Hijo. La persona del Hijo para ellos no es la carne, sino el que está dentro de esa carne, el O- o- Padre. ok, creo que lo que quiere decir que esa persona que está dentro de la carne es la persona que le pertenece a la carne. Es lo que está diciendo. Y esa persona que le pertenece a esa carne es la persona del Padre, ¿correcto? Correcto, correcto. Ok, Eso es lo que ellos están enseñando. sí. Entonces, estamos identificando a esa persona que le pertenece a la carne y esa persona es la persona del Padre. Pero mi pregunta es, ¿en dónde está la persona del Hijo? No tiene persona el Hijo, porque no es su propia persona como persona de Hijo, sino que es la persona del Padre. Entonces, la posición unicitaria niega que Jesús es la persona del Hijo de Dios viviente. Lo que ellos dicen es que es otra persona que se llama el Padre, que, que está encarnado en la carne que ellos llaman el Hijo. Pero ¿dónde está la persona del Hijo de Dios? Es como que, miren, déjenme se lo pongo de esta manera.
cuando murió, como usted, yo y usted estábamos hablando, cuando murió Jesús en la cruz, ¿cuál persona es la que quedó ahí en la cruz? ¿O cuál persona murió? Bueno, primero que todo, el Padre Eterno, según lo que ellos dicen en Isaías 9:6, pues que un hijo nos es dado, ellos no recalcan esa parte de hijo nos es dado y quién lo dio. Entonces ellos no prestan atención a esa parte. Entonces ellos dicen que en la cruz está es una persona, que es el Padre, como decir, actuando una muerte, cumpliendo unos salmos, el Salmo 22, cumpliendo esa muerte, ahí el Padre sale, gime, dice, en tus manos entrego mi espíritu, Padre, en tus manos. Entonces ellos lo ven es que el Padre mismo se está hablando a sí mismo, pero en una manifestación de hombre, enviándolo a su Padre, que es él mismo. Entonces después muere, pero no muere el Padre, sino que muere es el Hijo, la carne se muere. Los músculos, todo se muere, lo que ellos llaman hijo a la carne, no a la persona como tal, no es que murió la persona como tal, sino que murió fue la carne nomás, pero el Padre salió y no murió. ¿Me está diciendo usted, hermano, que para los unicitarios no murió la persona del Hijo de Dios? Murió la carne, hermano. Para el unicitario muere es algo, no alguien. Wow, pónganse a pensar qué es lo que está diciendo aquí. Para el unicitario no murió la persona del Hijo de Dios. Si no murió la persona del Hijo de Dios por ustedes, ustedes todavía están en sus pecados y están perdidos. Porque según lo que usted está describiendo aquí, hermano, lo que murió solamente es una carne para el unicitario. ¿Es correcto? ¿Así lo ven? Sí, solo murió fue la humanidad por nosotros. La humanidad, lo que el Hijo es lo que se cansa. Ellos dicen que es lo que se muere, lo que se cansa, lo que se fatiga. Ese estuche fue que murió por nosotros. Eso lo dijo Mendizábal, uno de los unicitarios. Que el estuche de carne fue lo que murió, pero el Padre el Eterno nunca muere, ni se cansa, ni se fatiga, por lo tal, lo que se cansa es la naturaleza, no hablan de la persona. Entonces, ¿cómo responderían a la pregunta? ¿Murió por usted la persona del Hijo de Dios? ¿Murió por tus pecados la persona del Hijo de Dios? ¿Sí o no? Ellos no hablan de la persona, mi hermano, sino que en muchos cultos ellos dicen murió Dios, Ok. murió Dios. Pero si yo insisto y hago la pregunta, ¿murió por ti la persona del Hijo de Dios? ¿Murió por tus pecados la persona del Hijo de Dios? ¿Sí o no? El unicitario no te va a poder responder eso porque para ellos la persona es el Padre y el Padre eterno no muere porque es el Espíritu llamado Jesús. Lo que ellos dicen es el Espíritu nada más. Eh, La eh, carne, digamos, no cuenta, solo era para que el Padre se pudiera dejar ver, es lo que ellos dicen. Entonces no murió sino su humanidad, su carne, pero no te van a decir que murió una persona del Hijo. Entonces, ¿no murió una persona por los pecados de ellos? Si ellos dicen, primera de Timoteo 3:16, Dios fue manifestado en carne, murió fue la carne. Ok, entonces, Pero pero si entonces, perdón, hermano, no lo quiero interrumpir, pero entonces, ¿cuál persona murió por ellos? siempre lo han declarado que el que murió fue el mismo Padre que vino, no envió a otro, ni que Jesús es un mandadero, es lo que ellos dicen. Jesús no es enviado de nadie. Ese es un término que ellos usan en los cultos. Entonces, ¿creen que murió la persona del Padre? Amén. Murió la persona del Padre, pero manifestado o convertido, como dice Clavijo, que el Padre se convirtió en un hijo y murió su naturaleza humana más la naturaleza divina no. Claro, la naturaleza divina no muere nunca, ¿no? Claro está. Pero no se refieren al Hijo como personalmente no. Sí, se refieren a la carne. Se refieren es a algo. O sea que uno de los problemas a los unicitarios sería preguntar, pues algo así, ¿no? Si la carne, ese hijo, esa carne es una persona o no. La Ujú. carne, no al Padre, no al Sí, espíritu no al espíritu,
sino a lo que es la carne es una persona, ¿sí o no? Esa sería la pregunta Sí, hacia ellos. ellos Pero ellos dicen, lo ven como algo, no eh, como alguien. sí, ellos dicen que la carne no es persona, solamente es una carne. ¿Por qué dicen eso? Porque si ellos dijeran que la carne es una persona, entonces tendrían a dos personas. Tendrían el espíritu de la persona del Padre encarnado en la persona de la carne del Hijo. Y ellos no pueden tener a dos personas porque eso es el nestorianismo. Pero tienen un problema, porque, porque tratar de evitar ese problema, ellos hacen al Hijo como no persona, solamente lo hacen como carne. Y por hacer eso, están negando la persona del Hijo de Dios y ese es el espíritu del anticristo, porque ellos no pueden confesar que Jesús es la persona del Hijo de Dios. No dije la carne del Hijo de Dios, dije la persona del Hijo de Dios. Entonces, hay algunos, por ejemplo, apologistas unicitarios americanos que me han dicho que la persona del Padre se transfirió a la persona del Hijo. Bueno, si la persona del Padre se transfirió a la persona del Hijo, entonces la persona del Hijo es eterno. Tendrían a un hijo, la persona del Hijo siendo eterno, porque sería la misma persona del Padre. Ah, no, 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 no. Es que la persona del Hijo comenzó a existir. Bueno, si la persona del Hijo comenzó a existir, entonces la persona del Padre también comenzó a existir. ¿Por qué? Porque ustedes dicen que es la misma persona. Tienen muchos dilemas los universitarios, no tienen por dónde escapar. Lo que resulta para ellos, para evitar el dilema, es decir que Jesús no pueden admitir que es la persona del Hijo de Dios, porque no existe la persona del Hijo de Dios. Porque para la carne, la persona que le pertenece a la carne de Jesús es la persona del Padre, no la persona del Hijo de Dios. No existe la persona del Hijo de Dios. Y este es un problema. ¿Usted se ha encontrado usted ha hablado con personas sobre este asunto, hermano? Sí, hermano, sí, pero no a un unicitario ya experimentado o que lleve tiempo, hermano, la palabra hijo de Dios le incomoda muchísimo porque para ellos el hijo de Dios no es nada divino, es solo un hombre natural. Ellos se refieren es a Jesús como el Espíritu de Padre eterno, eso es lo que siempre ellos declaran, por lo cual no es bien visto en la iglesia unicitaria ni invocar al Hijo, ni hablar acerca del Hijo porque el hijo tiene inicio y tiene fin. Es como que prácticamente no cuenta para nada el hijo. Es solo su piel, su cuerpo de carne. Es algo que tuvo un inicio y tuvo fin, no hubo un hijo preexistente. Ese es su argumento. ¿Y esa carne es algo personal o impersonal? Como la electricidad, como un pedazo de carne, como cuando voy a la marqueta y veo un pedazo de carne asada. ¿Es así igual? ¿Solamente algo inanimado o es algo personal, vivo? Hermano, respecto a lo personal del hijo, es cuando ellos lo ven es como el padre introducido dentro de ese cuerpo. Si el padre sale de ese cuerpo, como se imaginan ellos que en la cruz el padre salió de ese cuerpo y quedó ese cuerpo allí, en ese momento no lo ven como una persona que quedó ahí, sino como un estuche de carne que quedó allí. Mm, ahí sí ya ellos ya prácticamente como que no cuenta como persona esa carne. Entonces, no, Jesús no es la persona que es el Cristo, el Hijo de Dios. La persona del Hijo de Dios, siendo la misma persona del Cristo, no puede ser la misma. No, Jesús no puede ser el Cristo, la misma persona que el Cristo, el Hijo de Dios, porque para ellos el Hijo de Dios no es persona. Para ellos el Hijo de Dios no es persona porque ellos mismos dicen que Dios no es persona. Por eso declaran que Dios no es persona, es espíritu. Según Juan 4:26, a la mujer samaritana, Jesús dijo, Dios es espíritu. Entonces ellos, digamos, Alexander Escobar, que es de la IPUC, está refutando su propia doctrina, la cual la IPUC enseña claramente en muchos cultos, muy seguidamente siempre dicen que los que creen que Dios es una persona, somos los trinitarios. Entonces, para ellos, Cristo como tal no es persona, hermano. Sí, yo sé que hay un crisis ahorita con los universitarios. Algunos dicen que sí es persona Dios y otros dicen que no. Pero sí, qué interesante, Cristo. Entonces, el Hijo de Dios no es persona y el Cristo tampoco es persona. ¿Por qué? Porque es el mismo referente que el Hijo de Dios.
Entonces, si Jesús no es persona del Hijo de Dios, Jesús no es la misma persona del Cristo, el Hijo de Dios. ¿Sí entiende lo que digo, hermano? Sí, hermano, porque ese es el trabalengua que pasa allí, que se enredan las dos personas divinas de la deidad, porque el Hijo cuando oraba, ellos no responden cuando tú les dices a quién oraba Jesús, por eso ellos muchas veces responden de manera agresiva, muchos de ellos simplemente no responden. Y los que se atreven a responder van a decir es una sola persona que está actuando en la oración y una sola persona la que escucha esa oración. La misma persona que ora es la misma persona que escucha la oración. Dios Padre manifestado en carne, según ellos, Dios manifestado en carne, que el verso original dice el cual es manifestado en carne, ellos dicen que es el Padre hablándose a sí mismo. Algunos sí se atreven a decir que Jesús es Padre de sí mismo e Hijo de sí mismo, como persona orándose a su misma persona, no a otra persona cumpliendo un salmo. Hermano, eso indicaría algo muy interesante. Me dice usted que no hay ninguna ocasión en la Biblia para el unicitario donde la persona del Hijo de Dios habló con el Padre. ¿Eso es correcto? Eso Fíjese, fíjese es lo que voy a preguntar otra vez. Esto indicaría para el unicitario que no hay ni una sola vez en la Biblia donde la persona del Hijo de Dios habló con el Padre. ¿Es correcto en eso? su lógica no, hermano. Ningún hijo eterno o Dios hijo que ellos ponen ahí, que ellos dicen que un Dios hijo, que así es un término que ellos acuñen al Hijo de Dios como un Dios hijo, ellos dicen, no, nunca habló una persona de hijo hablándole a otra persona, sino que la persona del hijo le habló a la persona del padre que es él mismo. Un solo Dios, él mismo se está orando a sí mismo Entonces, porque está en- manifestado en carne. entonces ¿puede decir que la persona del Hijo habló con la persona del Hijo? En esa lógica ellos no lo dicen así, no lo creerían, te dirían no, porque el Hijo eres hombre, el Dios hecho hombre, no el Dios hecho hombre dirigiéndose al Dios hecho hombre, sino el Dios hecho hombre dirigiéndose a él mismo, pero en espíritu que está arriba y a la vez que está adentro. Sí, pero si ese espíritu que está arriba y a la vez está dentro es la misma persona, entonces la persona del Hijo también estaba en el cielo y la persona del Hijo también es eterno. ¿Por qué? Porque la persona del Padre es eterno. Y si me van a decir que la persona del Padre es la que estaba en la persona del Hijo, entonces la persona del Hijo es eterno, porque es la misma persona. O sea, no es como meter la mano en una cubeta y decir, bueno, voy a meter la mano en el agua, pero no se me va a mojar la mano, se te va a mojar la mano. Si tú me vas a decir, no tú, pero los universitarios me van a decir que la persona del Padre se encarnó y es la persona del Hijo, entonces la persona del Hijo se encarnó también, es la misma persona. Estarían probando la preexistencia de la persona del Hijo de Dios y ellos no pueden ver esa contradicción. Entonces lo que ellos hacen es redefinan la palabra Hijo de Dios para indicar que es solamente la carne. Y en hacer eso están negando la persona del Hijo de Dios. No, ellos tienen a un Jesús que no es la persona del Hijo de Dios. Y eso indica que nunca para los unicitarios la persona del Hijo de Dios hizo oración por ellos. La persona del Hijo de Dios no puede ser el mediador de los unicitarios porque no hay una persona ahí. ¿Sí me entiende? Sí, amén, yo le entiendo, hermano. Por eso cuando se les pregunta a quién intercede por nosotros según Romanos 8:11, pues sencillamente no tienen como una respuesta, porque ellos dicen, es por ejemplo, ¿qué Dios va a orar a otro Dios? ¿O qué otra persona va a orar a otra persona en la deidad? Solamente hay una sola persona. Es el mismo Padre intercediendo hacia sí mismo por todos nosotros. No hay un hijo, hermano, prácticamente. Y si algunos de ellos que se atreven a decir que hay un hijo de Dios sentado con su Padre en su trono, pues se derrumba el argumento de que el Hijo no es divino, que no es eterno, y se derrumba lo que ellos llaman que el Hijo tiene fin.
¿Usted tiene su Biblia ahí, hermano? Amén, sí, Señor. Pues nos podrá hacer un favor y leernos a Primera de Juan, capítulo 2, del verso 22 al 23. Primera de Juan, capítulo 2, del verso 22 al 23. Creo que tiene mucha relevancia con lo que estamos hablando ahorita. Y para mí lo que enseña la doctrina unicitaria es totalmente satánica porque niegan que Jesús es la persona del Hijo de Dios. Para ellos Jesús no es la persona del Hijo de Dios. Para ellos Jesús es la carne. Es todo lo que es. Y no tienen a una persona del Hijo de Dios porque tienen a la persona del Padre encarnado en una carne que ellos llaman Hijo de Dios, pero realmente no es una persona Jesús, no es su propia persona. Es como un cuerpo, ¿cómo le diré? No sé ni cómo explicarlo, es como un zombie. Sí. Uy, hermano, está fuerte eso. Sí, porque ellos realmente allí piensan que es como, yo le llamo como un títere, pues, Ajá, como un títere que el padre usaba o que el padre hacía un rol, hermano. Es un disfraz. Para ellos el hijo es solamente un disfraz. Usted sabe que es como un engaño. Porque sí, es que es como si usted dijera, yo soy Luis Carlos Reyes, y usted tenga otro canal de YouTube donde usted se va a poner un pasamontañas o se va a poner una mascareta y usted va a decir, no, yo no soy Luis Carlos Reyes, yo no soy él, pero a la vez voy a llamarlo a él y voy a hacer videollamadas con él y usted responderle, pero resulta que al final de cuentas usted sale de decir, no, ese de allá era mi hijo y allá dejé el disfraz de hijo que era yo mismo. sí. Entonces realmente no existe la persona del Hijo. Existe en el pensamiento del padre como un rol, como una actuación, Sí, como un papel, sí, pero no como pero no como una persona real. sí, no como una persona ontológica. Y ese es el problema. Ellos no tienen a un Jesús, a una persona real, Hijo de Dios que murió por ellos. Ellos tienen a una carne. Pero fíjese, no solamente se trata de una carne. Es algo muy problemático para los trinitarios, porque esto me demuestra que todavía están en sus pecados, porque no tienen a un hijo, a una persona del Hijo de Dios que murió por ellos. Hermano, si tienen los textos ahí, ¿me los puede leer, por favor? Amén, hermano. Es primera epístola de San Juan, capítulo 2, del verso 22 al 23, me dijo usted. Sí, hermano, me Dice la parece. palabra de Dios así, Reina Valera de 1960. ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Verso 23. Todo aquel que niega al Hijo, todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Ahí donde habla hijo, ¿se refiere solamente a la carne o se refiere a la persona del hijo? Para el unicitario. En la mente del unicitario, cuando lee esto, hermano, el hijo es solo carne, no una persona. La persona siempre la refieren o hacen referencia al Padre como espíritu. Mire, ¿por qué no lee esos versos otra vez y cada vez que dice hijo, diga carne? A ver Amén. cómo se Voy a oye. hacer la prueba. En la Ujú. mente del unicitario sería Sí, así en su lógica. sí, vamos a ver qué es lo que piensa el unicitario. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es el anticristo, el que niega al Padre y a la carne. Todo aquel que niega a la carne tampoco tiene al Padre. El que confiesa a la carne tiene también al Padre. Es tremendo, hermano. Sí. Sí, eh, esto es, ¿qué es lo que está pasando aquí? En verdad, ¿qué es lo que creen los unicitarios? ¿Que solamente se trata de confesar que es una carne? Ok, yo estoy confesando, yo confieso que existe la carne, pero ¿eso qué les va a probar? Esto no se trata de solamente confesar un pedazo físico de carne. Se trata de confesar la relación que tienes con esta persona que es el Hijo de Dios. Para que todos honren Amén. al Padre, Juan 5:23, como honran
That all should honor the Son as they honor the Father. They all should honor the Father. Como dice Juan 5:23, no me lo recuerdo, hermano. Que todos honren al Padre como honran al Hijo, o el Hijo al Padre. Si me lo puede leer otra vez, porque no lo tengo en mi Biblia aquí ahorita. Juan 5:23. Sí, hermano, ya se lo voy a leer. Creo que dice que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo como honra al Padre, deshonra al Padre que lo envió. Algo así. Sí, amén, así es. Entonces dice Juan, en el Evangelio de Juan, capítulo 5, 23, que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo no honra al Padre que le envió. ¿Qué está diciendo eso? ¿Que todos honren a la carne como honran a la persona del Padre? El que no honra a la carne como honra a la persona del Padre. ¿Qué es lo que está diciendo esto? No se está refiriendo solamente a una carne. Se está refiriendo a la persona de su Hijo. Dar el sacrificio de su Hijo no solamente quiere decir que dio el sacrificio de una carne. Eso no tiene nada de significado. El sacrificio, el gran sacrificio que dio Dios es dar el sacrificio de una persona que es su Hijo. Juan 3:16. Por tanto, tanto amó Dios al mundo que envió a su carne. No. Le hubiera mandado unas 5 libras de carne asada y ya. No. Sino que es la persona de su Hijo. Eso sí es amor. Dar a tu propio Hijo por los pecados de todo el mundo. No dar unas 5 libras de carne asada por los pecados del mundo. ¿Eso qué es? Entonces, se me hace muy, muy increíble, hermano, porque lo que enseñan los universitarios realmente es el espíritu del anticristo, porque niegan a la persona del Hijo de Dios. Y cuando niegas a la persona del Hijo de Dios, estás deshonrando al Padre. Si tú no le das honra al Hijo de Dios como persona, no le estás dando honra al Padre, lo estás deshonrando, y es lo que están haciendo los unicitarios. ¿Tiene algún comentario sobre eso, hermano? Sí, hermano, me hizo acordar de un debate que tuve con el apologista unicitario Alexander Escobar Cerrato en su canal que tiene allá en YouTube. Él me hizo una pregunta que él le diría a usted, como me preguntó a mí cuando le hablé de esto. Me dijo, ¿cómo se le debe honrar al Hijo como se le honra al Padre? Que yo le respondiera, ¿cómo se le honra al Hijo? Porque él en su mente tiene una palabra griega llamada sarki, que es ser humano o carne, refiriéndose a un ser humano. Entonces, en Juan 5:23, que es el texto que presentamos acá, dice, para que todos honren a la carne, es lo que el unicitario tiene en la mente, todos honren a la carne como honran al Padre. El que no honra a la carne, no honra al Padre que le envió. Entonces, Cerrato me preguntó, ¿cómo se le honra entonces al Hijo como se le honra al Padre? Me hizo esa pregunta, hermano. Y se hace por teniendo una relación íntima con la persona del Hijo. ¿Por qué? Porque así es como tienes tú una relación íntima con la persona del Padre. Pero los unitarios no pueden tener una relación íntima con la persona del Hijo, porque no es una persona, es una carne. Por lo tanto, están deshonrando al Padre. Tú tienes una relación íntima con el Padre por medio del Hijo. Y tienes una relación al Hijo por medio del Espíritu Santo. Hace rato hice un video con el hermano Mike Latorre, donde los testigos de Jehová niegan que el Espíritu Santo es una persona. Entonces tienen una fuerza activa. Pero si el Espíritu Santo no es una persona, no puedes llegar al Hijo. Y si no puedes llegar al Hijo, no puedes llegar al Padre. Entonces ellos no tienen no tienen a Jehová. En la misma manera, los unicitarios no pueden llegar al Padre porque no tienen a un Hijo personal. Tienen solamente a una carne. Y tú honras al Hijo por tener una relación con Él y respetarlo por lo que es Él, de la misma manera que tú tienes una relación íntima con el Padre y por respetar al Padre por quién es el Padre. Pero los unicitarios no respetan a Jesús como la persona del Hijo de Dios porque no lo ven como una persona, le faltan el respeto a la persona del Hijo de Dios porque solamente lo ven como un zombie, como una carne. Y por lo tanto deshonran a la persona del Padre. Y eso es lo que hace a la doctrina unicitaria muy peligrosa y muy satánica, porque no honran al Hijo. Y ese es el espíritu del anticristo, el texto que leyó en Primera de Juan capítulo 2, 22 al 23.
ellos están negando a la persona del Hijo de Dios. Ese es un espíritu diabólico, hermano, porque no tienen a la persona del Hijo de Dios que murió por los pecados de ellos, tienen solamente a una carne, a un zombie. Entonces es algo muy, están ellos en una posición muy peligrosa, hermano, muy peligrosa, porque no tienen al Jesús de la Biblia, tienen a un Jesús de un espíritu falso, hermano. ¿Qué opina de eso? Sí, amén. Por eso yo al final me salí, hermano, porque por la escritura no es el contexto bíblico, es un evangelio diferente. Entonces, por eso la escritura claramente dice en Juan 14:6 que yo soy el camino, dice el Hijo de Dios, el Cristo Jesús. Yo Ujú. soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Pero si ellos no van al Hijo de Dios, el verdadero, no a una simple carne, sino al que le está Sí, llamando, que vengan a Él, sí. ese no verá al Padre. Entonces, es algo tremendo. Pero ellos lo usan para decir que Él mismo es el Padre. Yo le respondí a este amigo apologista con un verso de Apocalipsis capítulo 5, donde se ve interactuando la persona del Cordero, que es Cristo Jesús, el Hijo, con el Padre que está sentado en su trono. Entonces esto es algo que el Espíritu Santo le está mostrando a Juan en Apocalipsis 5. Yo quiero leerlo para que usted se dé cuenta. Y no, pues en ese debate él no me dejó leer, hermano. Me saboteó tanto el mensaje porque yo le presento este texto. Dice así, dice en el verso 6 de Apocalipsis 5:6 al 7, dice, y miré y vi en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado que tiene 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Entonces mire lo que dice la escritura, y cuando hubo tomado el libro de los 4 seres vivientes, o sea, el que está de pie, que es el cordero, toma el libro de la mano derecha del que está sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres y los 24 ancianos se postraron delante del cordero. Entonces, yo le presentaba el argumento de que cómo se le debe honrar al Hijo y cómo se le debe también honrar al Padre. Yo le presenté este texto, pero no en su debate, no interrumpió de tal manera que no quiso dejarme hablar porque ahí prácticamente vemos no dos roles, uno en la imaginación como espíritu haciendo un rol de carne, sino vemos dos personas divinas, el Cordero resucitado, Hijo de Dios, glorificado, interactuando con una persona o alguien que está sentado en un trono. Sí, Entonces, si ellos dicen que el que está sentado en el trono en este verso es el mismo Padre llamado Jesús, es lo que ellos dicen. Entonces uno aprovecha y les pregunta quién es el que está de pie. Algunos unicitarios responden de esta manera, es un animal, un cordero, pero eso no tiene sentido, porque la escritura dice que el cordero es Jesús, el Hijo de Dios, es el cordero que quita el pecado y es el cordero de los 12 apóstoles, el Mesías, Hijo del Dios viviente. amén, Entonces hermano. aquí hay una parte en este mismo, aquí al final le honran al cordero, dice en el verso 13 de este mismo capítulo, en el verso 13, Apocalipsis 5, verso 13, esto no me lo dejó leer al apologista y mire cómo dice, Claro que y no. todo lo creado que está en el cielo, y todo lo creado, ¿cierto? Y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y todas las cosas que en ellos hay, oí decir al que está sentado en el trono Y, y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. amén. Aleluya, gloria a Dios, hermano. Amén. Entonces,
no me dejó leer ese texto, porque así como se le honra al Hijo, Eh, se le honra al Padre y todo lo creado, es decir, que esa carne no es, el Hijo no es una carne que están adorando allí, sí, una mire, carne hermano, creada, no, Señor. mire, lea el verso 14, el que sigue después del 13. En el 14 dice, los 4 seres vivientes decían amén. Y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Aquí Amén. adoraron al Padre y al Hijo, al Cordero de Dios. Ahí está claro, para Él es la gloria y para el Cordero y adoraron. Ahí querían ver donde se adora al Padre y al Hijo, ahí está muy claro. Pero para los unitarios, sí, entonces no lo dejó leer todo el texto. Sí, así fue que pasó. Ya. Pero ¿saben qué, hermano? Este problema, hay muchos problemas con la teología unicitaria. Nomás estamos ahorita mirando unas cuantas cosas muy, muy cortas, pero en verdad el punto céntrico aquí es que el Jesús que ellos tienen no es la persona del Hijo de Dios. No tienen a una persona del Hijo de Dios que murió por ellos. Tienen solamente a una carne. Es todo lo que tienen. No tienen a nada más. Entonces, ¿cómo es que ellos pueden decir que Jesús es la persona del Hijo de Dios? No lo pueden decir. Muchas personas no me han podido contestar esa pregunta. ¿Es Jesús la persona del Hijo de Dios? No le estoy preguntando si es Jesús la persona del Padre actuando como el Hijo de Dios en la carne. Esa no es la pregunta. No le estoy preguntando si Jesús es la persona del Padre encarnado en la materia física. La pregunta ¿es Jesús su propia persona del Hijo de Dios, sí o no? Y no pueden confesar que es el Hijo de Dios y por lo tanto no le dan honra al Hijo como se la dan al Padre, como dice Juan 5:23, y por lo tanto deshonran al Padre. Tienen al Espíritu del Anticristo porque niegan a la persona del Hijo de Dios. No murió la persona del Hijo de Dios por ellos. No murió. Para nosotros fue la persona del Logos que tomó carne, y la persona del Logos experimentó la muerte por medio de su carne física. Depende de cómo es que ustedes vean la idea de morir. Morir no quiere decir que paró de existir, al menos para el Logos. Entonces, continuó, lo probó, pero podemos decir que fue la persona del Hijo de Dios que murió y probó la muerte por medio de su carne física. Como usted citó el texto de Apocalipsis, hermano, donde dice del Logos, ¿verdad? Dice, yo soy aquel que estaba muerto. ¿Se recuerda ese texto que usted me citó? Amén, hermano. Sí, Mm. ahí está hablando el Hijo de Dios. Estuve muerto y ahora vivo por los siglos de los siglos. ¿Está hablando ahí la persona del Hijo de Dios para ellos? No, para ellos está hablando es el Padre que murió y dicen que ese es el Padre. Entonces, ¿murió la persona del Padre por ellos? El que habla ahí para ellos es el Padre, murió en la carne nada más, lo que ellos dicen. Entonces, ¿no murió la persona del Padre por ellos? No, La ¿verdad? persona del Padre por ellos, ellos dicen que sí, que el Padre murió por ellos, pero en una condición de hombre. No, sí, pero ese hombre no es una persona para ellos. Es una carne para ellos solamente. Es un rol del Padre, no es Entonces, una entonces, persona. ¿cuál persona murió por ellos? Murió la carne, es lo que dicen. Sí, pero fíjese, a ellos le estoy preguntando, no cuál cosa murió, le estoy preguntando cuál persona murió. No, para el unicitario es muy difícil decir que murió una persona por ellos, Sí, porque al decir que murió una persona estarían diciendo que el Padre se ha muerto, aunque hay algunos que dicen sí, Dios murió y es el Padre que murió. bueno, depende de cómo vean morir. Si lo ven como parar de existir, obviamente Dios no puede parar de existir, pero si lo ven como que una transición y probó por medio de su materia física, ok, yo entiendo, el logos no se puede destruir. Cuando murió el Hijo de Dios, no se puede destruir. Probó la muerte, pero yo puedo decir que murió la persona del Hijo de Dios. Experimentó qué es la muerte por medio de su materia física y pasó de un estado a otro estado, pero no paró de existir. Dios, obviamente Dios no puede parar de existir. Entonces, si los unitarios van a decir que así murió el Padre, ok, está bien, pero lo quiero escuchar. Pero para ellos no murió la persona del Hijo de Dios. Ese es mi punto. Para ellos no murió la persona del Hijo de Dios, porque Jesús no es la persona del Hijo de Dios. Jesús no es una persona para ellos.
porque es la persona del Padre que está dentro de un cuerpo y nuevamente es más como un zombie. No sé cómo más ponerlo. Correcto, hermano. Para ellos no murió la persona del Hijo. Para ellos lo entienden y lo creen y se aferran a que murió por ellos la persona del Padre, haciendo el rol de hijo. Rol. El hijo para ellos es un rol, una actuación. Es como un show, pues, digamos, un drama que hizo el Padre. Ese hijo es una imaginación del Padre actuando como un hombre. Entonces ellos dicen es que el mismo Dios Padre murió por nuestro pecado, murió el Padre, no la persona del Hijo. Entonces el sacrificio unicitario de Jesús es un engaño, porque realmente no murió la persona del Hijo de Dios. Por un lado de la boca dicen que sí, por un lado de la boca dicen que no. Todos los pecados del mundo fueron borrados por medio de una mentira, por medio de un engaño. Eso es lo que se requiere si uno cree la doctrina unicitaria, porque realmente no murió la persona del Hijo de Dios, murió solamente una carne. Y eso indicaría que para los unicitarios, la persona del Hijo de Dios nunca habló con el Padre, porque la persona del Hijo de Dios no existe. Para ellos tendría que decir que la persona del Padre habló con la persona del Padre, se habló con sí mismo. Otra vez, otro engaño. Hay ocasiones donde dice que oró Jesús y miró para el cielo y habla con el Padre. ¿Para qué hacer eso? ¿Para qué hacer eso? ¿Para qué dar la impresión que está en el cielo si realmente el Padre estaba, la persona del Padre estaba encarnado en Jesús? ¿Para qué hacer eso? ¿Para qué engañar a las personas? ¿Para qué oír la voz del cielo cuando realmente estaba ahí dentro de él? Cuando Jesucristo en el monte de transfiguración. ¿Usted cree que esos que estaban ahí con Jesús en el monte de transfiguración, cuando miraron eso dijeron, ay, ahora sabemos que oímos la voz del Padre en el cielo, pero sabemos que realmente estás aquí adentro del cuerpo de Jesús, tú, la persona del Padre? Yo sé que oí la voz allá arriba, pero aquí estás tú. No, ellos no pensaron eso, ellos no saben ni qué decir. De hecho, querían hacer unos altares porque no sabían nada más que decir. Estaban asustados. Este es mi hijo amado. Pero en verdad, no es la persona del hijo para ellos. Debería decir, esta es mi carne amada. ¿Verdad que sí, hermano? Cuando habló el Padre del Correcto, cielo. hermano, correcto. Ellos cuando en Mateo 3 o en Lucas 3, que es del bautismo, que habla, ellos dicen, hablas una voz, no más. Entonces, que este es mi hijo es como decir que se está hablando a sí mismo y que el Espíritu Santo descendiendo, unos dicen que es el mismo Padre en la forma de Jesús volando, pues como una paloma, digamos, no lo dicen literalmente, pero dan a entender que es el mismo Jesús descendiendo como una paloma sobre el Jesús carne, o sea, el Jesús Padre habla arriba al Jesús Hijo, enviando el Espíritu Santo, que es el mismo, en una forma de paloma, para ungir al Jesús que está acá orando abajo en carne. O sea, es algo tremendo, mi hermano. Entonces, en ese sentido, cuando hay interacción entre el Padre y el Hijo, los unicitarios evitan mucho ese tema. Como usted mismo lo dijo, en la transfiguración, esa carne está recibiendo gloria, como Pedro dijo, que vino una magnífica voz y una nube lo cubrió, y él resplandeció y su rostro. Entonces, ese hijo en ese momento, ¿qué pasa? ¿Es divino o no es divino? Eso es algo también que yo en ese debate también le preguntaba a este amigo unicitario, preguntándole cuál fue la persona que resplandeció. Eh, la persona del hijo fue divino por ese momento. ¿Quién resplandeció ahí? ¿El padre o el hijo? Pero él no dice que sí, que el resplandeció ahí fue el hombre, pero ¿qué pasa si ellos dicen que el hijo no es divino? Esa es Para una, nada. esa es una Entonces, pregunta muy buena, esa pregunta. ¿Cuál sí, persona resplandeció? No, no, no cuál carne o no cuál cosa. ¿Cuál persona resplandeció? ¿La persona del Hijo o la persona del Padre? ¿Cuál persona? Es una pregunta excelente. ¿Qué le contestaron a esa pregunta, hermano? no, ahí me respondieron, fue que el hombre mismo que está ahí hecho carne, Dios hecho carne, resplandeció y que era la misma persona del Padre, y a la vez siendo la misma persona del Padre, desde la nube se dijo, tú eres mi hijo.
Pero si le dijo, tú eres mi hijo, y lo hijo no es divino, ¿por qué resplandece si le dijo, tú eres mi hijo? O tú eres mi carne, pero esa carne está glorificada ahí, porque Pedro dijo que le dio en ese momento gloria a su hijo. Y la voz vino y le dijo, tú eres mi hijo. ¿A qué le llamó hijo? ¿A lo que resplandece o a lo que no resplandece? Esa fue mi pregunta. Yo le dije, ¿a qué el Padre le llamó hijo? ¿A lo no divino que resplandece? ¿Eso que está con gloria resplandeciente para ustedes es una persona o es algo que resplandece? ¿A qué le llamó hijo el Padre en ese momento? A Jesús el Cristo glorificado. Pero eso fue un enredo, hermano. Se metió por allá, por acá, no contestó realmente la pregunta. Y eso es lo que hacen, cambian la pregunta, resultan a dar declaraciones emocionales sin pensar lo que están diciendo. Dicen, Dios fue manifestado en carne. Ok, sabemos eso, yo también creo eso, pero es como que es la única cosa que saben decir. Dios fue manifestado en carne. Ok, pero no contestan la pregunta. ¿Dónde está la persona del Hijo de Dios? ¿Es Jesús la persona del Hijo de Dios, sí o no? No contestan eso. Dicen que es la persona del Padre manifestado en carne, pero esa no es la pregunta. La pregunta ¿es ese Jesús la persona del Hijo de Dios, sí o no? Y no la contestan porque no la quieren contestar. Si alguien me pregunta a mí, ¿es Jesús la persona del Hijo de Dios? ¿Sabe qué yo diría yo? Yo diría, amén. Claro que es la persona del Hijo de Dios. Sin ningún problema. Yo le puedo dar honra al Hijo como se la doy al Padre, a la persona del Hijo como se la doy a la persona del Padre, sin ningún problema. Los unicitarios no pueden hacer lo mismo. ¿Por qué? Porque trabajan bajo un espíritu del anticristo. Por eso es que pasa eso, hermano. Bueno, hermano, ya vamos casi a una hora. Yo quisiera que me diera unos comentarios final sobre este asunto, si tiene algunas cosas que quisiera decir. Sí, amén, hermano. Quisiera leer un texto acá del Apocalipsis que usted me dijo, del Apocalipsis capítulo 1. Ujú. Entonces dice en el verso 17 y el 18, dice Juan aquí, dice, cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí. La diestra en ese momento no es poder sobre Juan, es la mano derecha. Entonces, como ellos dicen que Dios es espíritu y no tiene mano ni rostro, que Jesús es un espíritu como abstracto, que lo llena todo y no tiene una forma antropomorfa, eso es lo que el pastor de allá me enseñaba en la universidad, que le puso su diestra sobre mí diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último. Entonces dice en el verso 18, y el que vivo, ahí hay un problema para la unicidad, porque ese que le puso su diestra, le puso la mano derecha, está hecho, no es que hecho, sino que es el Hijo de Dios, Jesús. Entonces el unicitario no me respondió a esto, mi hermano. No quiso responder. Yo le dije, ¿esa diestra es derecha o no? No quiso porque para ellos diestra no es derecha, ni mano, ni nada. Entonces ahí Jesús le puso la mano resplandeciente y le dijo, y el que vivo y estuve muerto. Ese que está allí es el verbo de Dios, Hijo de Dios, y estuvo muerto. Mas he aquí, vivo por los siglos de los siglos. Amén. Si ese es el Hijo, ese Hijo está diciendo que vive por los siglos de los siglos y está resplandeciente y tiene mano derecha, tiene una diestra que se la puso a Juan. Y dice, y tengo las llaves del Hades y de la muerte y del Hades. Entonces, yo lo comento porque usted me habló de este texto. Entonces, ahí el unicitario, hermano, tiene un choque, aunque usted no lo perciba tanto, pero tiene un choque en su mente muy fuerte, mi hermano. Muy fuerte que pues se va a otros temas y otras cosas. También me Amén. acuerdo yo que en la unicidad, mientras yo estaba allá, para mí era súper incómodo confesar el Hijo, mi hermano. Muchas veces cuando terminaban estos cultos diciendo, y Él es el Padre, y todos esos textos que ellos a veces malinterpretan, entonces, si yo la primera vez así que yo escuché allá que Jesús es el Padre, por ahí escuché a uno, entonces yo le decía, oye, ven, pero ya estando yo bautizado, imagínate, yo ven, pero Jesús es el Hijo.
Y me decían, entre varios, me decían, Él es el Padre. Yo le decía, Jesús es el Cristo, el Hijo. Me decían, Él es el Padre. O sea, como tratando de negar que Jesús es hijo, porque hijo para ellos es lo no divino, un hombre natural que murió y ya. Wow. Entonces es algo tremendo, hermano, confesar Sí. al Hijo de Dios dentro de la unicidad. Wow, hermano. Y fíjese, eso que se dice en Mateo 16:16 es por revelación de Dios, lo que dijo Pedro. Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Ellos no pueden confesar que Jesús es la persona, que es la misma persona que Cristo, que es la misma persona del Hijo de Dios viviente. ¿Por qué? Porque para ellos el Hijo de Dios viviente no es una persona, es solamente una carne. Y por eso es, hermano, que ellos no pueden confesar eso. Muchas personas, si le haces la pregunta directamente, ¿es Jesús la persona del Hijo de Dios? Algunos posiblemente digan que sí, pero porque digan eso no quiere decir que están diciendo, pensando lo que tú estás pensando, porque ellos dicen que es la persona del Padre. ¿Me entiende? Entonces, también se puede hacer la pregunta, ¿es Jesús siempre la persona del Hijo de Dios? Y tampoco van a contestar eso, porque el Jesús preexistente para ellos no es la persona del Hijo de Dios, es la persona del Padre. Entonces niegan que Jesús es la persona del Hijo de Dios, y ese es el espíritu del anticristo, y eso es lo que habla la primera de Juan 2, del 22 al 23, y por hacer eso, como mencioné anteriormente, no están honrando al Padre porque están deshonrando al Hijo, no lo están honrando como una persona, solamente es un pedazo de carne para ustedes. Y por eso quiere decir que no murió una persona por tus pecados, todavía estás en tus pecados, tienen a un Cristo falso. Bueno, hermano, ¿tiene alguna cosa final que quiera decir? Se me hizo muy interesante esto, voy a pensar más de lo que hablamos, a ver si podemos hacer otro video en el futuro, hermano, ¿cómo la ve? Sí, amén, hermano. Podemos hacer otro video en el futuro, no más que usted me notifique, me avise y programamos, nos ¿Mm? ponemos de acuerdo y grabamos otro video. Ok. Pues lo último, hermano, que yo le digo, pues sí, en ese texto de Mateo 16:16 es una revelación, hermano. Vea, ellos, yo quiero terminar con eso porque es que siempre quedan espacios y huecos por donde ellos siempre les queda, ellos no se conforman con esto que estamos diciendo, sino que dicen que pesar, se salió en la unicidad, ya este muchacho se perdió, o este varón ya se le metió el diablo, ya no es salvo, ese hombre es bueno, eso, mejor dicho, ellos es como una secta donde ellos no admiten que por fuera de su secta alguien sea salvo. No, Señor, para ellos es salvo solo confesando que Jesús es el Padre nada más. Entonces, cuando Jesús pregunta ahí en Mateo 16, en el verso 13, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, hoy le preguntamos a los unicitarios, le preguntamos, ¿quién dicen los hombres? Es decir, los unicitarios. ¿Quiénes dicen los unicitarios que es el Hijo de Dios? ¿Quién? No qué es el Hijo, sino quién dicen los hombres que es el Hijo de Dios. ¿Quién dicen los hombres? Ellos dijeron, unos Juan. Mire, ninguno dijo que la carne. Unos que Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías, algunos de los profetas. Él les dijo, vosotros, ¿quién decís que soy yo? Ese yo, si fuera el Padre, Pedro hubiera dicho aquí mismo en 16, respondiendo Simón Pedro, diría, ¿quién dicen que soy yo? ¿Qué respondería el unicitario? Un apóstol unicitario. Diría que apóstoles unicitarios no hubieron, pero hubiera dicho, tú eres el Padre, manifestado o hecho carne. No, le digo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Amén. Entonces, eso es algo que Jesús además le agrega, dice entonces en el verso 17, entonces le respondió Jesús. Miren lo que él respondió, debió haberle dicho Jesús, te equivocas, yo soy el mismo Padre aquí, algo así. Y respondió Jesús, bienaventurado eres. Bienaventurado es el que confiesa que el Cristo Jesús es el Hijo. Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos.
Mi Padre te lo reveló. Y además en el 18, yo también te digo, ese yo también es que ahora el Hijo le confirma que sí, que el Padre se lo reveló y que Él es el Hijo. Y por esa razón Pedro se ganó ese crédito de que cuando predicaba al Hijo Cristo, el Hijo de Dios, descendía el Espíritu Santo, aleluya. Gloria a Dios. Entonces eso es, mi hermano, y esto no te lo reveló. Quiere decir, porque como ellos, los amigos unicitarios, dicen que ellos tienen la revelación, que la revelación es supuestamente confesar que el nombre del Padre se llama Jesús, un error. Entonces, la revelación correcta a la cual ellos tienen que venir es aquí donde usted está presentando Mateo 16, 16, en el 16 donde Jesús dice, esto no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre, revelación del Padre. Aleluya, mi hermano, gloria a Dios. Ahí está todo bien claro, hermano. Y luego dice ahí, el verso que me citó, dice yo también, ¿es el verso 18? Sí, señor, el verso 18. ¿Y cuál persona está hablando ahí cuando dice eso? El Hijo. El Cristo Jesús, Hijo del Dios Altísimo. La persona del Hijo. La persona, correcto, hermano. No es la persona del Padre que dice yo también. No es la persona del Padre, está hablando la persona del Hijo. ¿Por qué diría la persona del Padre yo también si es la misma persona? Todo el contexto aquí indica que hay una distinción de personas y que es, y dice aquí el verso 16, Jesús dijo, ¿quién dicen que soy yo? ¿Verdad? No dijo, ¿qué dicen que soy yo? Oh, eres una materia física. No, dijo, ¿quién? ¿O cuál persona dicen que soy yo? ¿Y qué respondieron? Es el Cristo, el Hijo de Dios viviente. No dijeron solamente una carne y tampoco dijeron que es la persona del Padre, como usted bien señala, hermano. Ese contexto es tan poderoso porque claramente demuestra que los universitarios niegan que la persona de Jesús, el Hijo de Dios, es el Cristo. La misma persona, el Hijo del Dios viviente. Lo niegan, por lo tanto, tienen el espíritu del anticristo. Muchas gracias, hermano, por compartir toda esa información. Vamos a hacer otro video en el futuro. Y muchas gracias por darnos de su tiempo. Muy interesante cómo respondió todo. Y pensé que me fui un poquito rápido. A veces me quería salir un poquito del tema, pero es que me gusta escuchar y ver cómo es que usted piensa o cómo pensaba como universitario. Porque a mí se me hace muy interesante cómo es que estas personas están manipulando las escrituras. Bueno, hermano, muchas gracias y Dios me lo bendiga. Amén, hermano Luis Carlos Reyes. Sea el Señor Jesucristo bendiciéndole a usted, el Hijo del Padre. Con su Espíritu Santo, mi hermano, lo siga ungiendo, le siga dando mayor sabiduría, bendiga su ministerio, lo proteja de todo mal, de todo peligro. Y saludos desde Colombia, mi hermano, y un abrazo. Y sí, cuando haya la oportunidad, pues regresamos. Gloria a Dios. Ok, hermano, muchas gracias, ok. Dios me lo bendiga. Ok, hermano, amén.